Muchas gracias, señor presidente. Con estupor, con indignación, hemos asistido a la utilización irracional de la nueva ley 6.830/21, que fue impulsado por partidos de la ultraderecha, como el partido Patria Querida, y no es ninguna ofensa, solo que lo ubico en el lugar donde estamos. Partido de ultraderecha que anteponen la supuesta propiedad privada a la vida misma, Quitar a las comunidades indígenas de su tierra es un genocidio. No se concibe la existencia de los pueblos originarios sin la tierra, y sobre todo, ley esta totalmente inconstitucional, ya que está en contraposición de todo, de la Constitución Nacional, en su artículo 62 al 67, del Estatuto 904/81, de la regularización de territorio 43/87, y ni qué hablar de los convenios internacionales firmados por nuestro país. El incumplimiento de todo esto ha llevado a la República del Paraguay a perder juicio, como en el caso de Saboyamaxa, Yaquiaxa, Samoucacet, condenado la República del Paraguay por el trato indigno a los pueblos originarios. Estamos presentando la derogación de esta ley 6.830 inconstitucional, totalmente inconstitucional. De hecho, que vamos a hablar también de las comunidades campesinas, hoy condenados al hambre, ya que sus cultivos son totalmente destruidos. El que avisa no traiciona. Y hemos alertado, señor presidente, el vaso se ha colmado. Vamos a tener estallidos sociales si no derogamos esta ley 6.830. El que avisa no traiciona. No se puede privilegiar la tierra a la vida misma. No se puede. La tierra o la propiedad privada, como quieren llamarlo los partidos de ultraderecha, no están encima de la vida. Y esto va a ocasionar grandes problemas. Y así como hemos aprobado en este Parlamento a tambor batiente, pido de que de la misma manera sea tratada esta derogación. Muchas gracias, señor presidente.